Ahora con ustedes, Escuela Bíblica, con su orador, Marco Pozo, misionero bíblico. El tema de hoy, Daniel 12 y los años sabáticos, segunda parte. Este programa es parte de la serie Las extraordinarias profecías en la ley de Dios. Levantemos nuestros ojos, la redención se aproxima, ya estamos casi viendo, Salvador de nuestras vidas, es tiempo de ir al frente, anunciando a todo el mundo que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos acompaña siempre con su programa Fe en Acción, Escuela Bíblica. Hoy, miércoles 9 de mayo del año 2007, nos corresponde nuestro programa número 8 de la serie que hemos iniciado, Las extraordinarias profecías en la ley de Dios. Pero como siempre, vamos a implorar la presencia de Dios a través de una oración. Lo invitamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, muchas gracias, Señor, porque tú estás acompañándonos y nos das los medios para poder compartir tu santa palabra. A toda persona que esté escuchando en cualquier parte, tú bendícela, Señor, y que tu voluntad sea prosperada en su corazón. Acompáñanos, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ayer fue el último día de los panes ácimos, de lo cual fueron 7 días de comer panes sin levadura. Lo señalaba en Éxodo capítulo 13, versículos 6, 8 y 9, este mandamiento de Dios. 7 días comerás pan sin leudar, y el 7º día será fiesta para Jehová. Y lo contarás de aquel día a tu hijo, y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Durante estos días hemos gozado de una apacible y gozosa comunión con nuestro Señor. Y de eso vamos a hablar un poquito, acerca de esta ley de Dios, porque acá dice, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Es importante que veamos que acá está haciendo referencia a la fiesta de los panes ácimos, pero le llama la ley de Jehová, porque la fiesta de los panes sin levadura entrañaba además un símbolo múltiple, porque como habíamos visto en otras ocasiones, es mucho más profunda cada palabra, cada símbolo, cada acto que Dios realiza es mucho más abarcante de lo que aparentemente se ve. Y no solamente en todo lo que sale en la Biblia, sino que además en estos panes sin levadura entrañaban también un símbolo múltiple, porque nos recuerda cuando Jesús estuvo en la tumba, además que nuestra vida debe estar sin pecado. Todo eso nos recuerda. En Mateo 16:12 nos habla de que también Jesús dijo que debíamos guardarnos de la levadura, que es la doctrina de los fariseos y los saduceos. También entrañaba eso, las falsas doctrinas. Nos ha recordado todos estos 7 días que debemos estar con los ojos bien abiertos
en cuanto a las enseñanzas. O sea, en otras palabras, la forma de religión, pero sin el amor, basándose solamente en guardar cosas, en realizar actividades, pero totalmente ausente del amor de Dios, como le sucedió a los fariseos y a los saduceos. También nosotros encontramos que en Lucas 12:1 el Señor Jesús nos amonesta a que debemos guardarnos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Otra enseñanza más de la cual nos hemos recordado todos estos 7 días que no hemos comido pan con levadura. Además, la liberación del pueblo de Dios de los egipcios, que representa un evento mayor en el milenio. Por eso es que dice en Éxodo 15:13, dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. En el contexto, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, pero dice acá que lo llevaste con tu poder a tu santa morada. ¿Qué morada es esa? Porque se está refiriendo a después del milenio, cuando descienda la verdadera morada que Dios tiene para nosotros. En el versículo 17 nos sigue dando un poco más de lo que estamos diciendo. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Es bien importante que destaquemos que no se estaba refiriendo la morada santa, la santa morada, no se estaba refiriendo al santuario que hizo Moisés, ni al templo que edificó Salomón, ni a la tierra prometida. Estaba haciendo referencia a aquel santuario, el verdadero, el cual Dios levantó, el cual dice acá que ha afirmado con sus manos. De eso es lo que estaba hablando, y va a tener su cumplimiento pleno estos versículos que estamos leyendo cuando descienda la nueva Jerusalén, el verdadero santuario que levantó Dios y no el hombre. De eso estaba hablando. Así que nos recuerda todos estos aspectos que tenían un sentido evangélico, la ley como norma de vida, pero además profético. Y eso es lo que hemos estado estudiando en toda esta serie de programas, las extraordinarias profecías en la ley de Dios. Porque acá dice, en el versículo 9, decía: y te será como una señal. Esto de guardar los panes ácimos, dice, te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. Qué importante, no le llama la ley de Moisés, ni le llama estatuto, le llama la ley de Dios, la ley de Jehová, porque es un mandamiento, como todo lo que hemos estudiado en esta serie. Y es muy importante que veamos que acá dice que es una señal. Esto de los panes ácimos también es mucho más abarcante, y me recuerda lo que sale en Ezequiel capítulo 20, versículo 12, donde dice: y les di mis días sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, hablando en el contexto de los estatutos, de los decretos, porque en el versículo 11 dice: y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, porque acá está muy relacionado esto de la ley de Moisés, los estatutos, la ley de Jehová, con el día sábado, el séptimo día de la semana, está todo relacionado, porque acá también dice que es una señal. Y no es de extrañarse, porque realmente denota la condición espiritual de la persona, que quiere agradar en todo lo que Dios le pide. Y eso solamente se logra cuando Dios da un nuevo corazón. De esa manera no le hace a un lado ninguna verdad de la Biblia, aunque la justificación por la fe es importante y es el centro y es muy maravillosa, pero cuando Cristo reina en el corazón, no deja ni discrimina otras verdades, como la reforma pro salud, como la dadivosidad sistemática, como el atender a los pobres, como estudiar el santuario o denunciar la marca de la bestia. Todo eso no pierde valor. Y Dios, en su infinita sabiduría, da todas esas verdades, porque para Dios no hay nada que desechar, porque nació en su corazón, en su mente divina, en su sabiduría
infinita. Por eso todo lo que Dios hace es muy importante. Y nace esa comprensión de un cambio de corazón, porque Él escribe entonces esos estatutos, todo su carácter, el carácter de Jesús, lo escribe en el corazón del hombre, cuando ha sido transformado Por eso decía acá, y le daré un corazón nuevo, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Está hablando en Ezequiel. Y quitaré el corazón de piedra, y le daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel 11, 19 y 20. Porque todo esto del nuevo nacimiento, el que Jesús viva en nuestro corazón, Él nos lleva a tener el mismo carácter que Él manifestó en esta tierra, guardando todas las ordenanzas, guardando todos los decretos, guardando todas las leyes de Jehová. La misma vida de Jesús se manifiesta ahí, por la fe en Jesucristo. Así que las fiestas solemnes, todo esto tienen su lugar en la vida del cristiano. Y vamos a ver en este programa cómo Daniel, el libro de Daniel, está muy relacionado con la ley de Moisés, específicamente con los años sabáticos que hemos estado viendo en el programa anterior y que no pudimos terminar por el tiempo. Así que las fiestas solemnes, los años sabáticos y jubileos están en la ley de Jehová y están relacionados con el libro de Daniel, ya que estos puntos señalan hacia los momentos más difíciles, pero también más maravillosos en la historia de la humanidad, el tiempo de angustia y la segunda venida, que es cuando se levantará Miguel. En Daniel 12, versículo 1, habíamos visto que decía: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. De esta manera, a través del libro de Daniel, juntamente con la ley de Moisés, específicamente con los años sabáticos, vamos a llegar y estamos analizando el último año de la historia de este planeta, y en el cual van a suceder esos eventos que están pronosticados aquí en el libro de Daniel, específicamente el tiempo de angustia, las persecuciones, la ley dominical, los 1260 días, todo eso están relacionados. Y aunque sea muy difícil ese periodo, porque nuestra fe va a ser probada, y por eso el Señor nos da todo este tiempo para que nos preparemos, y usted debe realizar también esa preparación, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Toda nuestra forma de ser que estemos desarrollando en estos días, va a haber una cosecha más adelante, puede ser para vida o para muerte. Dios quiere que usted que está escuchando, su cosecha sea para vida eterna. Y aunque sea muy difícil ese momento que va a vivir este planeta en su historia, no importa, porque Dios va a estar a nuestro lado y debemos tener ánimo y expresar la fe de la iglesia, como dice acá en el libro Deseado de toda la gente, página 97, señalando el tiempo de angustia, específicamente lo que habla Habacuc, capítulo 3, versículo 17, porque también es para el tiempo del fin. Todos estos libros menores, ya sea Joel, Habacuc, Malaquías, Sofonías, todos esos libros son para el tiempo del fin, que también con la ayuda de Dios más adelante lo vamos a poder ver. Y dice en la página 97 del Deseado de todas las gentes: el profeta Habacuc previó este tiempo de angustia, y sus palabras expresan la fe de la iglesia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios. No importa la dificultad que venga, no importan los problemas o un decreto dominical que se imponga como ley. Su iglesia va a mantener su esperanza y su salvación en Cristo Jesús. Y para eso debemos estudiar las profecías.
para que esta fe y esta justificación por la fe sea efectiva en nuestra vida. Y el instrumento que Dios dejó para que haya fe en la tierra son las profecías, para que usted crea y tengamos seguridad y madurez. Y entonces, en este libro de Daniel nos daba el periodo cuando se iba a realizar este tiempo de tribulación, este tiempo difícil para el pueblo de Dios, que iba a ser un periodo de 1260 días, o sea, 3 años y medio. Le iban a seguir 30 días, íbamos a llegar a los 1290, y después 45 días más, 1335 días. Lo vimos un poquito en el programa anterior. Y vimos cómo esta abominación o desolación que aparece en Daniel 11:31 y Daniel 12:11 significaba un ídolo, una idolatría detestable. Y desoladora significaba algo que destruye, algo que devasta, que aturde. O sea, una idolatría que va a provocar una destrucción. Y eso estaba determinado por periodos proféticos específicos. La idolatría impuesta por el domingo va a traer la ruina general. De eso estaba hablando. Cuando comience este periodo de 1260, 1290 y 1335, se van a iniciar con la ley dominical local en los Estados Unidos de América. Y eso es lo que vamos a ratificar entonces en este programa, juntamente con los años sabáticos que estaban en la ley de Jehová y cómo son proféticos. Por eso es que esta idolatría impuesta por el domingo va a traer la ruina general sobre este planeta, la destrucción que estaba señalando después de estos 1290 días. Ahí desde el tiempo que se ha quitado el continuo, van a haber 1290 días y se va a iniciar la abominación desoladora, van a caer las plagas por esos 45 días y vamos a llegar a los 1335 días. Por eso decía, bienaventurado el que llegue o el que espere estos 1335 días. Pero el Señor Jesús dijo también acerca de esto. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, y especialmente lo que debería sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente. Y el Salvador advirtió a sus discípulos: por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. Mateo 24:15. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Y acá el Señor Jesús está relacionando este evento de la abominación desoladora que aparece en Daniel capítulo 12, lo está aplicando a lo que sucedió en la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por los romanos. Porque ahí está tipificado lo que va a suceder ahora en nuestros días. ¿Cómo fue destruida esa ciudad? Así exactamente va a ser destruido este planeta por los castigos que van a venir específicamente cuando se cumplan los 1290 días de los cuales habla Daniel. Y va a venir la ruina nacional, la ruina general le llama acá, en Conflicto de los Siglos, página 28 y 29. La última oportunidad para huir es la promulgación del decreto dominical. Cuando la ley del domingo, o sea, ese falso día de reposo, sea instaurado por ley por los hombres, se va a producir una apostasía. Será como cuando los romanos clavaron sus estandartes idólatras en el suelo sagrado. El que no salga de las ciudades, después no podrá hacerlo, porque esa es la señal preventiva que le va a señalar al pueblo de Dios que debe huir, a esconderse, porque ya viene la tribulación. Y esto de que iba a venir la ruina general, lo comenta
el espíritu de profecía en Evangelismo, página 174. Cuando las iglesias protestantes se unan con el poder secular para sostener una falsa religión, a la cual se opusieron sus antepasados soportando la más terrible persecución, entonces el día de descanso papal será hecho obligatorio por la autoridad combinada de la Iglesia y del Estado. Habrá una apostasía nacional que determinará tan solo la ruina nacional. Lo mismo que estamos hablando en el conflicto de los siglos, la ruina general, le decía ahí, la consecuencia de esta apostasía va a venir la ruina, la catástrofe, el dedo de Dios va a ser entonces apuntado contra aquellos que han despreciado sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Así que desde que se ha quitado el continuo hasta la abominación que va a producir desolación, o sea, esta idolatría que va a traer la destrucción, van a pasar 1290 días, desde el momento que se ha quitado el continuo, o sea, se ha echado por tierra el sábado como ley y se promulga una ley del domingo, entonces todos estos eventos van a desencadenarse. Y estas cosas estaban señaladas para este tiempo final y no eran para el pasado, como dimos la evidencia en el programa pasado, sino que es para nuestros días y se iba a dar a conocer. Por eso en esta misma profecía de Daniel, aquí en este mismo libro de Daniel, señala en el capítulo 10, versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días, persona que escucha. Ahora, aparte del estudio del libro de Daniel, tenemos nosotros que conocer la ley de Dios o los estatutos dados a Moisés y específicamente los años sabáticos que no pudimos completar en el programa anterior. Y habíamos visto cómo en Levíticos, capítulo 25, versículos 3 y 4, está la ley de Jehová, porque esta es otra especificación que Dios da. Y en el versículo 3 decía, durante 6 años sembrarás tu tierra, durante 6 años podarás tu viña y recogerás su fruto. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Aquí está señalando lo que se conoce como el año sabático, o sea, 6 años en que se podía sembrar, pero el 7º año debía descansar la tierra, no había que sembrarla. Esa es la ley de Jehová. Y también nos señalaba en el versículo 8, en este mismo libro de Levíticos, que habíamos visto en las veces anteriores, como todos son mandamientos. Porque no solamente la ley son los 10 mandamientos, sino que además están todas estas especificaciones y estatutos que Dios le dio a Moisés. Y en el versículo 8 decía, contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que las 7 semanas vendrán a serte 49 años. Está hablando del jubileo. Y santificaréis el año 50, pregonaréis libertad en la tierra a todos sus habitantes. Este será el año del jubileo. O sea, era un ciclo de 50 en 50, y entre medio iban 7 ciclos sabáticos que hacían 49, y el 50 era de descanso también de la tierra, asimismo como el año sabático. Así como la semana de días literales, tenemos 6 días de labores y el 7º era descanso. También sucedía en los años sabáticos. Se trabajaba por 6 años, más el 7º tenía reposo la tierra. Para poder determinar en qué año la tierra debe descansar, debemos ir a la historia del rey Ezequías, cuando Sennacherib invadió Judá con gran arrogancia. Ahí entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de esto que estamos leyendo. Mas Dios escuchó la voz de Ezequías y el profeta Isaías para libertarlos del rey de Asiria, y le da Dios una señal. Y aquí en esta señal están involucrados los años sabáticos y el jubileo. Lo encontramos en Isaías capítulo 37 versículo 30. Y esto te será por señal, oh Ezequías, este año comerás lo que nace de por sí, y el 2º año lo que nazca de suyo. Y en el 3er año sembraréis y segaréis, plantaréis viñas y comeréis su fruto. Aquí se da
la señal que consistía en que iba a descansar la tierra 2 años consecutivos y recién el tercero se debía sembrar. También lo encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 19, versículo 29, se repite esta misma instrucción. Y esto te será por señal, oh Ezequías: este año comeréis lo que nazca de suyo, y el segundo año lo que nacerá de lo suyo, y el tercer año sembraréis y segaréis, y plantaréis viña y comeréis de ella. Casi exactamente las mismas palabras que salían en Isaías. Notemos que en la señal hay 2 años de descanso de la tierra, más el tercero recién se podía sembrar. Estamos en presencia del año sabático y año de jubileo, que se celebraban al año siguiente de 7 ciclos sabáticos, y el último ciclo sabático termina con un año de descanso y viene el jubileo, el año 50, y por eso hay 2 años consecutivos en que descansa la tierra. Así que este evento que le ocurrió en los tiempos de Ezequías y el profeta Isaías nos denotan entonces el año en que se produjo el año sabático. Porque dice acá, en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13, a los 14 años del rey Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fuertes de Judá y las tomó. Y cuando él sube, Sennacherib, para tomar las ciudades, en ese año le da la señal Dios al rey Ezequías. Así que si nosotros investigamos en qué año se produjo en la historia, vamos a tener nosotros el año sabático y el año del jubileo. Y desde ahí entonces vamos a ir contando hasta llegar a nuestros días y vamos a encontrar cosas que son fascinantes en este estudio que vamos a realizar de Daniel 12 y los años sabáticos. Este año 14 del rey Ezequías corresponde al año 701 a.C. Empezaba el 702 en octubre al 701 en octubre, es el año sabático. El jubileo empezaba el mismo año 701 en el mes de octubre y llegaba a octubre del año 700. Porque aquí estamos retrocediendo los años hasta llegar al año 0, porque es antes de Cristo. Así que se juntaba este séptimo ciclo sabático, que era descanso, se juntaba con el año del jubileo. Por lo tanto, se dan 2 años de descanso consecutivos. Además, se debe decir que el año del jubileo es el primer año del nuevo ciclo de año sabático. Porque es bien importante que tengamos en cuenta eso cuando analicemos lo que son los jubileos, si Dios quiere, el próximo programa. Ahora podemos empezar a calcular los ciclos sabáticos sabiendo que se desarrolló en el tiempo del rey Ezequías desde el año 702 al 701. Tomaremos el año 701 y sumaremos de 7 en 7 y llegaremos cada vez en nuestros cálculos al final de los años sabáticos en el mes de octubre, aunque variaba de septiembre a octubre, por decirlo así, cada año. Desde el año 701 entonces sumaremos 35 ciclos sabáticos y vamos a llegar a una fecha muy especial. O sea, 35 por 7 nos da 245 años que están formando estos 35 ciclos sabáticos. A 701, que fue cuando se le dio la señal a Ezequías, vamos a restarle 245. 701 menos 245 nos da 456, que fue el fin del año sabático. O sea, este año sabático comenzaba el año 457 en octubre hasta el año 456 en el mes de octubre. Y es bien importante que destaquemos que en ese año sabático, que empezó en el otoño del año 457 hasta el año 456, llegamos a un año importantísimo para los esquemas proféticos, ya que en el otoño del año 457 a.C. se da la orden para restaurar y edificar Jerusalén, dando inicio a la gran profecía de los 2300 tardes y mañanas, y que también estaba en este libro de Daniel. Es bien importante cómo los años sabáticos están mezclados o están bien relacionados
con lo que escribió el profeta Daniel, aquí en este maravilloso libro. Y el Espíritu de Profecía señala también en Conflicto de los Siglos, página 462, que este evento era muy importante, este año sabático 457. Se había comprobado, dice ella, que los 2300 días principiaron cuando entró en vigor el decreto de Artajerjes ordenando la restauración y edificación de Jerusalén en el otoño del año 457 a.C. Así que desde que sale la orden para edificar, para reconstruir Jerusalén, que era el inicio de la profecía de las 70 semanas, que era la primera parte también de los 2300 tardes y mañanas, entonces comenzaba la profecía. Y eso fue específicamente en el año 457 antes de Cristo. Y sale también en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 9, se indica el tiempo de la salida de la orden. Así que usted lo puede corroborar en su Biblia estos periodos de la profecía y cómo se cumplieron maravillosamente en el tiempo en que ella la indicaba. Ahora, nosotros vamos a continuar en la historia desde este año sabático, desde el 457 al 456 a.C., vamos a restar 69 ciclos sabáticos. O sea, 69 por 7 nos da 483 años. Desde ese tiempo, nosotros, desde el 456 hasta el año 0, tenemos 456 años. Desde el año 0 al año 27, tenemos 27. Si usted suma estas dos cifras, hacemos las cifras que estaban indicadas en los años sabáticos. O sea, 483 años. ¿Qué pasó en el año 27 después de Cristo en nuestra era? ¿Qué pasó? Bueno, la profecía indicaba que iban a suceder eventos importantes, porque llegamos nosotros a octubre del año 27, donde termina el año sabático. En este año 27 corresponde el inicio del ministerio de nuestro gran Salvador Jesucristo. Gloria a su santo nombre. Exactamente como lo indicaba la profecía de estos años sabáticos, Cristo empieza su ministerio porque es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán y desciende la paloma. ¡Qué increíble! Cada detalle, cada cosa que hizo el Señor Jesús que está señalada en esta Biblia son mucho más perfectas, mucho más abarcantes de lo que comúnmente las personas conocen. Porque está la profecía, Él estaba cumpliendo la profecía de que Él realmente era el Mesías, que era realmente el Hijo de Dios enviado por el Padre. Así que usted no tenga duda alguna de que en Jesús está su Salvador. Y dice acá que Él fue bautizado en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 18 y versículo 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, y a los ciegos dar vista, y libertar a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. No era por coincidencia de que Jesús señalase esas palabras, porque en el año sabático era un año de libertad, era un año de perdón, en que los esclavos debían salir cautivos, y ese año que estaba indicando la ley, lo cumple Él con su propia vida, porque empieza su ministerio para libertar, pero no para libertar de la esclavitud de los romanos, como ellos pensaban, sino que para libertar a los hombres del pecado, para dar vista a los que están en tinieblas, dar vista a los ciegos. Todo eso, por eso Él termina diciendo, y a predicar el año agradable del Señor, porque se estaba refiriendo a este año maravilloso de los años sabáticos. ¡Qué increíble! Cómo toda la Biblia está relacionada, y lo vemos también en la vida de nuestro divino Maestro, el Señor Jesús. Aquí, el gran Maestro está haciendo referencia al año sabático, que él mismo, siglos antes, había especificado a Moisés. Por eso además dice, el año agradable del Señor. En el otoño del año 27 después de Cristo, Jesús fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pedro testifica que a Jesús de Nazaret
Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Fue en ese mismo año. O sea, ocurrió algo maravilloso y sucedió en esta especificación en el tiempo en que el año sabático estaba determinado en la ley de Moisés. Cristo en su santuario, página 373. Ahora vamos a continuar avanzando en la historia y nos vamos a dar cuenta que a través de toda ella, los años sabáticos han marcado eventos importantes en la historia de este mundo. Y no es de extrañarse porque también van a tener una relevancia ahora en el tiempo del fin, en el último año sabático que estamos estudiando y que está relacionado con el libro de Daniel. Desde octubre de ese año 27 sumaremos un ciclo sabático. O sea, 1 por 7 nos lleva igual 7 años. Desde el año 27 usted le suma 7 años, va a llegar al año 34 después de Cristo. ¿Qué sucedió en ese año? Sucedió algo muy importante. En el año 34 se termina el periodo de 490 años determinados sobre el pueblo judío. O sea, también cayó en año sabático y aconteció la muerte de Esteban. En el Espíritu de Profecía, en Cristo en su santuario, páginas 64 y 65 nos señala específicamente esto. Y en otra semana confirmará el pacto con muchos. Estaba hablando de la obra de Jesús que se iniciaba de ese año 27, pero que él iba a confirmar su pacto hasta el año 34, que era el plazo que se le había dado al pueblo judío. Dice, la semana de la cual se habla acá es la última de las 70 semanas de esa profecía maravillosa. Son los 7 últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos. Durante ese plazo, que se extendió desde el año 27 al año 34 después de Cristo, Cristo primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos presentó la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron para proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones del Salvador fueron: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Mateo 10, versículo 5. Porque ese periodo estaba terminando durante esos 7 últimos años, el tiempo especialmente dedicado a los judíos. Pero después que ellos matan al mártir Esteban en el año 34, el Evangelio empieza a darse a los gentiles, a todo lo que es los romanos, los griegos y también diríamos hoy en día a los chilenos, a los argentinos, a todo el mundo. Entonces se inicia el apostolado con el apóstol Pablo, con el Evangelio a todo el mundo. ¡Qué maravilloso! Y sucedió en un año en que señalaba la profecía. Ahora, no solamente tenía aspecto profético lo que Jesús estaba diciendo en el libro de Daniel, que es profético. No solamente eso, sino que además estos 70 semanas, que en realidad son 490 años, él le dijo a Pedro con respecto al perdón. Porque decía en Mateo 18, 21 y 22, decía: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Le preguntó Pedro. Y el Señor Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¡Qué increíble! El mismo periodo que le señalaba a Pedro, Jesús, él lo vive aplicándoselo al pueblo judío durante 70 veces 7, que son 490 años. Cada vez que lo perdonaba, estaba representando un año. ¡Qué maravilloso! Porque Dios, lo que Él dice, además lo cumple, y lo que pide a sus hijos, Él también lo vive. Porque no es un rey autoritario que impone sus leyes, sino que Él mismo las practica para darnos ejemplo, para que así como Él perdona, nosotros también perdonemos. ¡Qué maravilloso! Así que todo esto está en estas maravillosas profecías y en la Biblia. Y si usted quiere más material, puede hacerlo solicitándolo absolutamente gratis al correo de email marcopozocl@yahoo.com o a la casilla 138 de Chillán, octava región Chile, o nos puede llamar también a esta radio para solicitar más material y se lo daremos absolutamente gratis, porque Dios quiere que estas cosas usted las conozca y le da todas las facilidades para que usted las obtenga.
Escuche, por favor, la voz de Dios que lo llama porque lo ama y lo quiere y desea su salvación. No menosprecie toda la labor que Dios dejó para salvación de su alma. Así que en el año 34 después de Cristo se acaba el tiempo de gracia para el pueblo judío. A la mitad de esta última semana del año 27, en octubre, al 34 en octubre, muere el Santo de los Santos. O sea, Cristo, a los 3 años y medio, conforme a la profecía, exactamente a la mitad del ciclo sabático, Jesús murió. Vivió él un ministerio de 1260 días, o sea, 3 años y medio, como lo señalaba la profecía. ¡Qué maravilloso! Quizás usted no lo conocía, pero a través de estos programas, de estos mensajes, su fe va a ir aumentando para que confíe en Dios. Y estaba también relatado en el libro Conflicto de los Siglos, página 375. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Eso era lo que decía Daniel. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario. Y ahí se cumplió ese periodo de 3 años y medio, que también estaba señalado en Daniel. Así que cada semana de estas 70 semanas que estaban en Daniel, en realidad cada semana es un año sabático, porque está relacionado Daniel con la ley de Moisés, con la ley de Jehová, con el descanso de la tierra, porque es profético además. En Conflicto de los Siglos, página 375 dice: esta profecía determinaba el fin del tiempo de la nación judía. Las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron, como lo vimos, en el año 34 después de Cristo. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judaico, la nación selló su rechazamiento del Evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Entonces el mensaje de salvación no estaba más reservado exclusivamente para el pueblo elegido, y entonces el mensaje de salvación fue dado al mundo. Todo esto está señalado con tiempos específicos, y la venida de Cristo, óigalo bien, la venida de nuestro Señor Jesucristo también la encontramos aquí en la Biblia. Solamente que usted debe estudiarla para que pueda comprenderla. Porque Dios, este evento, el más grande que va a suceder en la historia de la humanidad, no lo va a dejar a ciegas. No lo va a dejar a usted a oscuras para que tenga tiempo de que se arrepienta de la vida separada de Dios que ha llevado hasta ahora. Por favor, escuche la voz de Dios que ruega y suplica para que usted se arrepienta. Ábrale la puerta de su corazón. Y también habíamos llegado hasta el año 34. Avanzaremos 72 ciclos sabáticos en la historia, o sea, 72 por 7 nos da 504 años. Desde el año que fue muerto Esteban, el año 34, le suma 504 y llegamos al año 538, otro año sabático. ¿Qué ocurrió entonces? Bueno, empezó la supremacía del cuerno pequeño. Empezaron los tiempos de las persecuciones en la Edad Media. ¡Qué impresionante! La misma Edad Media, ese periodo oscuro de la humanidad que hemos estudiado en los colegios, ahora está en la profecía. Dice en Conflicto de los Siglos, página 493, los 42 meses son los mismos que un tiempos y la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio. De Daniel capítulo 7, el tiempo durante el cual el poder papal debía oprimir al pueblo de Dios. Este periodo empezó con la supremacía del papado en el año 538 después de Jesucristo. Esto es historia. Usted puede ratificarlo en su libro de lo que estamos hablando. Y sucedió en un año sabático, porque a través de toda la historia han ocurrido castigos para el impenitente en estos años y además liberación para el pueblo de Dios. Y la liberación que esperamos es la segunda venida de Cristo. Así que llegamos a este año 538, que también fue año sabático. Ahora, en Daniel 7, el periodo de los 1260 días se cumplió en la Edad Media, pero los 1260 días de Daniel 12, que es lo que estamos estudiando, están para el tiempo del fin. Van a ser días literales, no días
día por año, como era la profecía anteriormente y se cumplió en el pasado, sino que ahora se van a cumplir estos 3 años y medio, poquito tiempo antes de que Jesús venga en gloria y majestad. Ahora, si usted le suma 180 ciclos sabáticos a este año 538, 180 ciclos sabáticos por 7 son 1260 años. Le suma 538 a 1260, llega usted al año 1798. Nuevamente llegamos al final del año sabático en octubre, que empezó en el año 1797 hasta el 1798 en octubre de ese año. Marca el fin de la supremacía romana anunciada en el libro de Daniel. Ahí termina esos periodos de persecuciones de la Inquisición, de que la gente moría por leer la Biblia, por escuchar la predicación en su idioma común, en su idioma local, porque todas antes eran las predicaciones en latín. Pero desde ese entonces ocurrió algo muy importante, y fue en un año sabático. En ese año el Papa fue llevado cautivo por Napoleón, que mandó a su general Berthier y lo llevó exiliado a Francia, donde murió, y se le quitó entonces el poder temporal como lo indicaba la profecía. También sale algo en Conflicto de los Siglos, página 493. Este periodo, que comenzó con la supremacía en el año 538 después de Cristo y terminó en el año 1798, en el cual el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés. El poder papal recibió su golpe mortal y quedó cumplida la predicción: si algunos llevan cautiverio, terminará en cautiverio. Y desde ahí en adelante, desde el año 1798, vamos a sumar 5 ciclos sabáticos, o sea 35 años, porque 5 por 7 nos da 35, y llegamos al año 1833 de nuestra época. Aquí ya nos estamos acercando a nuestro tiempo sorprendentemente. ¡Qué increíble todo este asunto que sale en la Biblia! ¿Y qué pasó en ese año 1833? Sucedió la caída de las estrellas, un evento mundial que sucedió y fue visto gran parte en Europa, que era otra de las profecías señaladas por Jesús de que antes de su segunda venida iban a caer las estrellas. En Cristo en su santuario, página 71, indica algo. Muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero, como un símbolo terrible, seguro precursor de aquel día grande y terrible. Al ver las personas en ese año 1833, toda esta lluvia de meteoritos de las Leónidas, entonces la gente dijo: viene Cristo, porque se estaba cumpliendo lo que el mismo Señor Jesús había dicho. Y sucedió en un año sabático, específicamente en el año 1833, porque el Señor Jesús dijo en Mateo 24:29: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Parte de las señales que Jesús dio para que las personas supiesen de que su venida estaba muy próxima, era esta caída de estrellas que ocurrió en el año 1833. ¡Qué increíble! Pero esto va a tener otro cumplimiento, amigo que me escucha. Ahora nuevamente se van a volver a repetir estas señales del oscurecimiento del sol, la luna se va a convertir como en sangre, van a caer las estrellas y se va a cumplir plenamente esto de que las potencias de los cielos serán conmovidas. Jesús había dicho: las estrellas caerán del cielo, Mateo 24:29. Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciaran el día de Dios, declara en Apocalipsis: las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera echa sus higos cuando es movida por el viento. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre del año 1833. Conflicto de los Siglos, página 380 y página 381. Y sucedió en un año sabático, como lo especificaba el libro de Levíticos. En ese mismo año mandó el Señor esta señal,
porque no ha terminado todas estas especificaciones y van a servir para nuestros días. Y todo se va a volver a repetir, como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 15. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Y en el libro La Iglesia Remanente, páginas 111 y 112 dice: el Señor ha declarado que la historia pasada se repetirá cuando lleguemos a la terminación de la obra. Porque Dios lo hace para que, como sucedió en el pasado, va a suceder ahora en el futuro, y nadie diga: yo no sabía, yo no tenía idea. Solamente que usted no quiso acercarse a Dios. Dios le está haciendo un llamado, persona que escucha en estos momentos: acérquese a Jesús. Y después de ese año 1833 le vamos a sumar otro ciclo sabático, o sea, 1 multiplicado por 7 nos da 7 años más. A 1833 le sumamos 7 años, llegamos al año 1840 después de Cristo. ¿Qué sucedió entonces? Bueno, sucedió algo muy importante. Josías Lisch predice 2 años antes la caída del Imperio Otomano para agosto del año 1840, lo cual sucedió increíblemente. Tal cual como este hombre, inspirado por Dios, lo había predicho, sucedió este importante evento. Lo encontramos en el Conflicto de los Siglos, páginas 382 y 383. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó interés general. 2 años antes, Josías Lisch, uno de los principales ministros que predicaba el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis, que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840 después de Cristo, durante el mes de agosto. Y pocos días antes de su cumplimiento, Josías Lisch escribió: admitiendo que el primer periodo de 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deacoses subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, terminarán el 11 de agosto del año 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado. Y esto es lo que creo que va a confirmarse, dijo Josías Lisch. En la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento se cumplió exactamente la predicción hecha por Josías Lisch. Y este evento, que ocurrió en el año 1840, le dio un tremendo impulso al movimiento del advenimiento de Cristo, y por muchos países, tanto en Europa, tanto en América, y también llegó para Sudamérica, se empezó a predicar de que Cristo venía porque las profecías se estaban cumpliendo. ¡Qué maravilloso! Y sucedió este grandioso evento, sucedió en un año sabático, en el año 1840. Ahora, desde el año 1840 vamos a sumar 22 ciclos sabáticos, o sea, 22 por 7 son 154 años. A 1840 le sumamos 154 años, llegamos al año 1994, muy cerquita de nuestros días. ¿Qué pasó ahí? Desde aquí en adelante hablaremos de nuestros días. Este año sabático, que terminó en octubre del año 1994, su término da inicio a los últimos 50 años que finalizarán con el último jubileo. Este periodo empezó en octubre del año 1994. En este año se escoge al Papa Juan Pablo II como el hombre del año por primera vez, ya que en los años consecutivos se siguió esta norma. Aquí vemos claramente el paso firme que lleva el sanamiento de la herida mortal de la bestia. Y además, desde ese año 1994 empieza el periodo del último jubileo. Están sucediendo cosas muy importantes ahí.
Desde el 1994, usted le suma otro ciclo sabático, llegamos al año 2001, que finalizaba en el mes de octubre de ese año 2001. ¿Qué sucedió en ese año? El 11 de septiembre del año 2001, muy cerca del término del año sabático, son derribadas las Torres Gemelas en Nueva York, en los Estados Unidos. Un suceso mundial, ya que se aceleran los preparativos para el nuevo orden mundial que ha de venir sobre este planeta. Y después le va a seguir, durante este último jubileo, 7 ciclos sabáticos, que el primero fue el año 2001, tendríamos el año 2001, 2008, 2015, 2022, 2029, 2036, 2043. Ese va a ser el último año sabático de la historia de este planeta y termina en octubre del año 2043, que es cuando se inicia el jubileo, desde la fiesta de los tabernáculos. Y esto no es extraño, persona que escucha, que estemos hablando de esto, porque si usted investiga por la Biblia, muchos acontecimientos, Dios avisa ya de antemano, le avisa que iba a ocurrir el gran evento, o sea, la destrucción iba a ocurrir. Dios lo avisa con anticipación. Por ejemplo, tuvimos a Abraham, supo Abraham que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas. Claro, Dios le avisó antes de que el pueblo de Israel entrara en la Canaán terrenal, lo supieron ellos 40 años antes, específicamente. Y tenemos muchos ejemplos. Otro es la destrucción de la ciudad de Nínive. Cuando le envía a Jonás, la ciudad se arrepiente, pero pasan 40 años y es destruida finalmente. La destrucción de Jerusalén en los tiempos de Jeremías se la avisó 40 años antes. Jesús lo anunció en los días de los apóstoles que Jerusalén iba a ser destruida 40 años antes y se cumplió. Y Dios ya lo está avisando otra vez 40 años antes, desde el año 2004, y va a venir esto que estamos hablando en el año 2044. Así que no es de extrañarse que estemos señalando toda esta información. Ahora, volviendo a Daniel, tendríamos que en el inicio de la ley dominical local en los Estados Unidos de América está representada cuando es quitado el continuo, que sale en Daniel 12, versículo 11, se inicia esta ley dominical. Con el inicio de esta ley dominical se inicia este periodo de los 1260 días que sale en Daniel 12, versículo 7. Será por tiempos y la mitad de un tiempo. Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a este evento, y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción del mundo por fuego. Esto es bien importante porque en la destrucción de Jerusalén están relacionados con todos estos tiempos de Daniel. Y este periodo de 3 años y medio se inician en la fiesta de los tabernáculos. El paralelo es en el año 2040 y concluye en la Pascua del año 2044. Ahí están situados los 3 años y medio, que está representado por el segundo sitio a la ciudad de Jerusalén, en este caso por el general romano Tito. Lo encontramos también en Conflicto de los Siglos, páginas 33 y 34. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle, y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad, aprovechando la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro. Y aquí, en esta cita del Conflicto de los Siglos, en la página 33 y 34, nos señala específicamente que el primer sitio se produjo en la fiesta de los tabernáculos.
la fiesta que aparecía en el capítulo 23 del libro de Levítico, o sea, en la ley de Moisés, en la ley de Dios, porque estamos estudiando toda esta relación que existe entre la ley de Moisés y Daniel 12. Y aquí nos damos cuenta que el inicio del periodo de los 1260 días, 1290, 1335, se hace con un evento que es la fiesta de los tabernáculos, cuando fue sitiada la ciudad de Jerusalén por Cestio. Y esto ocurrió 3 años y medio antes, exactamente antes del sitio producido por Tito. También lo podemos corroborar con el comentario bíblico, tomo 5, página 75. Dice así: por septiembre del año 66 después de Cristo, Cestio concentró todas sus fuerzas contra Jerusalén. Llegó durante la celebración de la fiesta de los tabernáculos, y aunque era sábado, los judíos abandonaron sus ritos religiosos y se apresuraron a atacar las tropas de Cestio. Ahora está siendo corroborado por la historia que sucedió en la fiesta de los tabernáculos, específicamente en el año 66 después de Cristo. Y el segundo sitio se produjo 3 años y medio después, en la fiesta de la Pascua, se produjo el segundo sitio. O sea, exactamente 3 años y medio, la mitad de un ciclo sabático. ¿Dónde sale que fue en el momento de la Pascua? En Conflicto de los Siglos, página 34 y página 35. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Y aquí entonces nos ratifica el Espíritu de Profecía que fue el segundo sitio, ahora por Tito, fue en los tiempos de la fiesta de la Pascua, porque las fiestas solemnes de Jehová están muy relacionadas con el tiempo del fin. Y ahí entonces, desde esa Pascua, se cumplen los 1260 y empieza el periodo de los 30 días de la ley dominical universal. Y durante esos 30 días, Dios los soporta, les tiene paciencia, y terminan esos 1290 días y empiezan los 45 días para completar los 1335 con las plagas y las destrucciones que van a venir y las trompetas sobre este planeta. Porque las fiestas y Daniel están muy relacionados, y también no es de extrañarse que estemos hablando estas cosas, porque en el reloj profético de Dios estaban indicados. También estaba indicado la segunda venida en la fiesta de los tabernáculos. Y todos estos eventos, dice en Conflicto de los Siglos, página 451, asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico. Y estaba señalando el ritual simbólico, la fiesta de los tabernáculos, que estaba representando la segunda venida, que Cristo va a venir en el mes séptimo, en el día 15 de ese mes séptimo, que cae entre septiembre u octubre, va a ser la venida de nuestro Señor. Así que todo eso no es de extrañarse de lo que estamos hablando, porque está todo dado, amigo que me escucha. Y ese periodo de tribulación va a vivir el mundo desde el 1290 a 1335 días. Y esto tiene que ver mucho, este año 2044, tiene que ver mucho con el año 1844, porque el evento importante en 1844 llegó en octubre. Ahora el evento importante va a suceder en el año 2044. En octubre, en ese periodo de tiempo, se cumplen exactamente 200 años. ¡Qué interesante! Desde que pasa Jesús del lugar santo al lugar santísimo, en el año 2044 se cumplen exactamente 200 años. O sea, 5 generaciones proféticas. Todo eso lo vamos a seguir estudiando porque el tiempo no nos da. Y en Mateo 24, versículos 33 y 34, el Señor Jesús dijo: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca.
Y nosotros estamos viviendo esta última generación que comenzó en el año 2004 y va a finalizar en octubre del año 2044. ¡Qué increíble! Todo se está repitiendo, amigo que me escucha. Así que ha llegado el tiempo en que estas verdades salgan a la luz. Y si hubiese otra manera de esquivar estas verdades, si hubiese otra forma, nosotros no nos daríamos el trabajo de explicarlas, porque son verdades tan importantes como todas las cosas que están en la Biblia. Sería mucho más fácil para mí explicar de salud o del Evangelio, pero Dios nos ha dado una labor y debemos cumplir con esa labor, aunque se caigan los cielos, aunque todo el mundo esté en desacuerdo, pero es para allá donde indica la palabra de Dios, y por eso es que lo estamos presentando. Así que muchas personas, lamentablemente, no entienden estas cosas y producen una negación inmediatamente porque no han estudiado el tema. Pero con la evidencia bíblica que vamos a ver, usted se va a dar cuenta que hay un verdadero fundamento y no un texto sacado del contexto, sino que hay muchos lugares donde lo vamos a ver, que realmente es verdad todo esto. Y para allá señala la Biblia, y yo no puedo enseñarles otra cosa. No importan las consecuencias. Así que, porque en la Biblia está reflejado todo esto. En Amós capítulo 3, versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y este evento, que es el más maravilloso, Dios no lo iba a mantener oculto para siempre, iba a darse a conocer. Porque hay muchas verdades que estaban selladas hasta el tiempo del fin, pero el tiempo que sean conocidas ha llegado. Por eso dice en Habacuc capítulo 3, versículo 2: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer, porque es Dios quien está mostrando su santa palabra, su santa voluntad, ahora a todas aquellas almas sinceras que se quieren preparar para el tiempo del fin. Y también lo va a dar a conocer a aquellos incrédulos para que sepan lo que viene, aunque ellos no lo acepten, no se den por entendido o lo rechacen, no importa. Pero la luz va a ser llegada a todas las personas. Por eso es que está escrito que el Señor lo iba a dar a conocer. En Daniel dice: los entendidos comprenderán. Y en Daniel 12:10, en el conflicto, dice: así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Conflicto de los siglos, página 370. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada nuevo hay bajo el sol, dice Eclesiastés 1:9. Porque Dios va a repetir la historia pasada, la va a repetir ahora en este tiempo. Y el Señor lo dio a conocer en muchos episodios de la Biblia que venía la destrucción, lo dio a conocer 40 años antes. Y estamos nosotros viviendo ese periodo de los 40 años antes. Cuando entraron en Canaán, cuando fue destruida Nínive, cuando fue destruida Jerusalén, etcétera. Todos esos periodos fueron de 40 años. Y ahora estamos viviéndolo. Y eso de que el día y la hora nadie lo sabe, Marcos 13:32, no es evidencia ni es contundente para lo que estamos viendo. Porque no dice el año. Dice el día y la hora nadie lo sabe, pero no está hablando del año. Medítelo bien, por favor. No le hagamos decir algo a la Biblia que no tiene. Y la mensajera del Señor también aplica este texto de Marcos 13:32, señalando de que no es una evidencia de que nunca se van a saber las cosas. Está en una palabra a la manada pequeña, página 7. Con respecto al tiempo en que Cristo viene, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, Marcos 13:32. Muchos creen que este pasaje prueba que los hombres nunca van a saber la hora. Pero si prueba esto, también prueba que el Hijo de Dios mismo nunca sabrá la hora, porque el pasaje declara precisamente lo mismo acerca de él, con respecto a los ángeles y a los hombres. Pero ¿puede alguna persona creer que nuestro glorioso Señor, a quien todo el poder en el cielo y en la tierra ha sido dado, ignora y seguirá
ignorante concerniente a la hora hasta el mismo momento en que venga a juzgar al mundo? Es muy importante que medite en esa cita, porque dice acá que no es prueba que los hombres nunca van a saber el tiempo. Y no se refiere al momento cuando Dios hace el anuncio casi al final, en la última plaga. No se está refiriendo cuando Dios lo anuncia ahí, se está refiriendo antes. Por eso es que estamos viviendo en estos tiempos maravillosos. Y aunque vengan dificultades, aunque vengan este tiempo de angustia, venga la persecución, venga la tribulación, cobremos ánimo, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nada nos podrá separar, amigo que me escucha. Dios va a tener una generación maravillosa, un pueblo maravilloso, que nada lo va a poder separarse del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Dios lo llama a usted, que está escuchando, no importa en el lugar donde esté, lo llama para ser parte de su pueblo bendito. Y por eso le está haciendo llegar esta luz, porque es la santa palabra de Dios. Vamos a seguir con la ayuda de Dios, estudiando los programas que siguen. Vamos a dar más evidencia y cómo Jesús lo anunció también 40 años antes en los evangelios. Todo eso vamos a ver. Así que también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el profeta Habacuc previó este tiempo de angustia, y sus palabras expresan la fe de la iglesia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo esto yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Gloria a Dios. Así que no debemos por qué temer, sino solamente poner nuestra vista en Jesús. Aunque la higuera no dé flores, aunque no dé frutos, aunque no hayan ovejas, aunque no tengamos absolutamente nada, confíe en Jesús. Él es su Salvador, puede entregarle su vida. Damos gracias a Dios por este mensaje. Y será, si Dios quiere, el próximo miércoles, con su programa Fe en Acción, Escuela Bíblica para la Gloria de Dios. Que el Señor Jesús le bendiga. Mostrándonos estar, Cristo muy pronto vendrá.